escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 2 de julio del 2023, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem, y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: yo sé que este hombre, que con tanta frecuencia nos visita, es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede allí, cuando venga a visitarnos. Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: ¿qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo: mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano. Entonces dijo Eliseo: llámala. El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: el año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 2 de julio del 2023. En esta misa nos habla el Señor de la importancia de apoyar a los evangelizadores que se han adherido al cuerpo de Cristo y se han comprometido con Él, en la extensión del reino de los cielos. En la primera lectura se nos habla de cómo la tsunamita acoge al enviado de Dios, Eliseo, y éste, al ser acogido, comunica una luz y una gracia que viene de lo alto, bendiciendo a la tsunamita con la promesa de un hijo. En esta lectura se nos muestra cómo Dios jamás deja sin recompensa a las personas que apoyan de una manera u otra a los evangelizadores. Esta mujer, al haber hecho la estancia más cómoda al profeta Eliseo, es recompensada por Dios concediéndole el hijo que ella tanto anhelaba. En la segunda lectura, San Pablo explica que el bautismo nos incorpora a la muerte de Cristo para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos, así también los católicos caminemos por una vida nueva. En Cristo estamos muertos al pecado y a las obras de las tinieblas, y en Él hemos nacido a una nueva vida. Por lo tanto, todos los bautizados, debemos ser un Cristo viviente, comprometido en la evangelización y en la extensión del reino. En el Evangelio el tema de la nueva vida en Cristo se presenta de modo dramático y excluyente. El que salve su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. Solo quien da prioridad total a Cristo en la vida, el que muere cada día a sí mismo y toma su cruz, salva la vida. Cristo nos pide que no antepongamos nada a su amor, sobre todo, que no antepongamos nuestro egoísmo y amor propio. Nos dice que el seguimiento a Cristo implica una renuncia a cualquier influencia que no sea la de Cristo, llámese padre, madre, etc. Y termina este evangelio diciendo:
quien diere, aunque sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Audioreflexión de la primera lectura. Segundo libro de Reyes. Esta lectura nos habla por un lado de la tsunamita, que sin ser judía, al ver que Eliseo era un hombre de Dios, lo recibe a comer en su casa y siente la necesidad de dar al profeta una acogida, como se la daría al mismo Dios, y decide construirle una habitación, para cuando llegara, no solo comiera, sino tuviera donde descansar. Dios, al verse recibido con tanto amor, por esta tsunamita en la persona de Eliseo, inspira al profeta Eliseo, para que en su nombre agradezca a esta mujer por su bondad, y le conceda el hijo que ella tanto había anhelado y que quizá en su más secreta oración, había pedido a Dios, se le concediera. Aclaramos que esta mujer, hizo lo que hizo por Eliseo, solo porque era un hombre de Dios, sin ningún interés de por medio. Lo hizo, porque esta mujer, se sentía muy agradecida con Dios y vio en Eliseo, hombre de Dios, una oportunidad, para agradecerle y corresponderle a Dios, por el bien que Dios había hecho en ella. La actitud de hospitalidad, veneración y respeto de la tsunamita es premiada por Dios con el don de la concepción de una nueva vida. En mis casi 48 años de compartir con Cristo la dicha y el privilegio de trabajar en la extensión del reino de los cielos, he contado con personas maravillosas, que desinteresadamente han apoyado nuestro trabajo evangelizador y he visto cómo Dios ha recompensado generosamente a cada una de estas personas. ¿Cómo puede apoyar alguien la evangelización? Con su oración, con su ayuda económica, hospedando y alimentando a los misioneros haciendo su estancia más cómoda. En la actualidad el grupo Familia de la Virgen María, al cual pertenezco, cuenta con muchas personas que nos apoyan con su oración, con muchas otras que se han comprometido en el trabajo evangelizador y son los que apoyan económicamente, permitiendo así que la evangelización llegue a lugares más remotos y necesitados de la presencia de Dios. A todos ellos, le rogamos a Dios que les siga bendiciendo y recompensando abundantemente por su generosidad. Por otro lado, nos habla de Eliseo. Si reflexionamos advertiremos que la transmisión de la fe, misión propia y específica de todo católico bautizado, tiende por su propia naturaleza a la fecundidad espiritual. Todos los que trabajan para la extensión del reino de los cielos, deseamos transmitir, más allá del contenido de la fe, la experiencia misma de creer y abandonarnos completamente en las manos amorosas de Dios. Es decir, un verdadero predicador desea dar vida, proteger la vida, animar la vida espiritual en cada una de las personas que son objeto de su entrega y sacrificio. Ser evangelizador, transmitir la fe, significa, de algún modo, ser padre y madre en el orden espiritual. San Pablo en varias ocasiones habla de ello. Primera de Corintios 4:15. Pueden tener en efecto 10.000 maestros en Cristo, pero ciertamente no muchos padres. Soy yo quien los ha engendrado en Cristo, mediante el Evangelio. Ahora bien, una condición indispensable para ser fecundo espiritualmente es la de mantenerse unido a Cristo nuestro Señor, como lo hacía Eliseo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Zacarías capítulo 2, versículo 12. Porque esto es lo que dice Yahvé, que me ha enviado con su poder, respecto de las naciones que los han asaltado a ustedes. El que a ustedes los toca me pega en la pupila del ojo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura, nos dice hasta dónde el Señor, a todos los que han respondido a su llamado, a los que trabajan en la extensión de su reino, a los que se han comprometido junto con Cristo, en la salvación del mundo, Él los defiende y ampara, porque al igual que Jesucristo, entregan su vida para la extensión del reino. Por eso el bien o el mal, hecho a un sacerdote, predicador, catequista, se lo hacemos al mismo Dios. Entendamos que Cristo es la cabeza de un cuerpo, conformado por todos los que, como Cristo, trabajan por la salvación de las almas, pasando de esta manera a pertenecerle, a ser parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si dañas a una parte del cuerpo, por pequeña que ésta sea, o si le haces un bien a cualquier parte del cuerpo, se lo estás haciendo a Cristo. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 9, versículo 11. Si nosotros hemos sembrado en ustedes riquezas espirituales, será mucho que cosechemos entre ustedes algunas cosas de este mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Eliseo, como todo buen profeta, es seguro que había sembrado bienes espirituales en esta familia, tanto con su palabra, como con su testimonio, de tal manera que lo reconocieron como hombre de Dios. Y aquí nos dice la lectura, lo que nos dice el dicho recibir es corresponder. Si has recibido de un sacerdote, de un predicador, catequista, los bienes espirituales, será mucho que colabores con ellos con tus bienes materiales, para que el reino de los cielos se siga extendiendo. Es curioso, estamos dispuestos a pagar cualquier clase de inglés, computación y hasta de aeróbics, que no nos dejan más que un aprendizaje pasajero. En cambio, a veces somos incapaces de colaborar, aunque sea con una pequeña limosna para las misiones, para los misioneros, para el trabajo evangelizador. Si en una fiesta pides dinero para cervezas, banda, carnitas, muchos colaboran. Pero si pides dinero para las misiones, nadie tiene dinero, o buscan en el fondo del bolsillo, la moneda más pequeña, para decir que contribuyeron con algo. Es curioso, cómo a Dios le pedimos millones y miles de pesos y cuando Dios nos pide que colaboremos con Él, apoyando a la iglesia, a los misioneros, les damos centavos. Recuerda que con la medida que midas serás medido, y que el que siembra mezquinamente, mezquinas cosechas tendrán. ¿Alguna vez has jugado dominó? Lo extraño del juego de dominó es que se gana perdiendo. Para ganar, tienes que perder tus fichas. El que primero se deshace de sus fichas gana el juego. Tienes que dar para obtener. Perder para ganar. Ser reducido a nada para llegar a la cima. No es como fútbol, el béisbol, el tenis u otros juegos, en los que el mayor número de goles, carreras, puntos o anotaciones determina al ganador. No. En el dominó, el que triunfa es el que primero llega a la nada. La regla del hombre del mundo es: consigue todo lo que puedas. La regla del hombre espiritual, del hombre de Dios, debe ser: da todo lo que puedas. En la esfera espiritual, solo conservaremos para siempre aquello que damos. En la vida cristiana debemos reducirnos a nada antes de llegar a ser algo. La semilla que se guarda en el granero se enmohece y se deteriora, pero si se da, si se siembra aumenta 30, 60 y 100 por uno. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Juan 12, 24. Recuerda, Jesús lo dio todo, aún antes de ser crucificado fue despojado de sus vestiduras, mostrándonos de esta manera, que, para poder pasar de la muerte a la vida, tenemos que despojarnos de todo y entregarlo todo por amor a Dios. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que se hace instruir, debe retribuir al que lo instruye con cualquier cosa que tenga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura, nos invita Pablo a ejercer nuestra generosidad. Porque sucede muchas veces que sentimos que Dios y los que le sirven, tienen la obligación de darnos todo gratuitamente, sin ninguna retribución económica de nuestra parte. Cuidado, porque el ser malagradecido es un pecado de omisión, y de los grandes. No te está pidiendo Dios que les des un carro del año, ni nada por el estilo, pero sí nos dice: dale un vaso de agua, una colaboración económica, de acuerdo a tus posibilidades. Me gustaría relatarles una experiencia personal. Me invitaron a predicar a Estados Unidos a un congreso en Fontana, California, y fueron a recibirme al aeropuerto los encargados del grupo y me llevaron a la casa donde se habían ofrecido a brindarme hospedaje, personas que yo no conocía, ni había visto nunca, por cierto, que estas personas, eran del Ecuador. Bajé del vehículo que me transportaba, e inmediatamente salió de la casa un hombre mayor, regordete, lleno de regocijo y alegría, preguntando quién era la predicadora que se iba a quedar en su casa. Le indicaron que era yo. Inmediatamente se dirigió conmigo y me dio un abrazo muy efusivo. Me sorprendió porque me recibió como si me conociera de toda la vida, con mucho cariño. Me dijo que estaba feliz de recibirme, que habían estado esperando toda la mañana, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije: ¿por qué me recibe con tanto entusiasmo y amor, si ni siquiera me conoce y nunca me había visto? A lo que el hombre contestó: es que no la estoy recibiendo a usted, estoy recibiendo a Cristo. Este ha sido el recibimiento más maravilloso que he tenido en mi vida de predicadora, y ha sido el recibimiento que me hizo comprender también el compromiso de no solo predicar con mis palabras, sino también con mi testimonio. Audioreflexión de la segunda lectura, segundo libro de Romanos. En esta lectura el Señor nos dice, que todos los seres humanos, hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, para que llevemos una vida nueva. ¿Esto qué significa? Bueno, cuando éramos parte del cuerpo de la humanidad, estábamos sujetos a las debilidades humanas.
Pero a partir de nuestro bautismo, nos incorporamos al cuerpo de Cristo, para empezar a trabajar como miembros de este cuerpo, comprometidos en la extensión del reino. Ese debería ser el ideal de todo católico bautizado. Porque muchas veces no nos acordamos que somos bautizados, y que pertenecemos a Cristo, solo nos acordamos, cuando necesitamos de Cristo para que nos haga algún milagro, nos resuelva algún problema, nos cure de alguna enfermedad, o nos haga algún favor. Pero cuando Cristo nos llama a comprometernos con Él, en la salvación del mundo, ya sea con nuestra oración, con nuestros bienes materiales, trabajando en la evangelización o apoyando a las personas que entregan su vida en la evangelización, ahí nos olvidamos que somos bautizados. Y muchas veces no solo no ayudamos, no nos comprometemos, sino lo que es peor, calumniamos, chismeamos, perseguimos, criticamos, a los que se dedican a trabajar en la extensión del reino, siendo piedra de tropiezo. Cristo nos dice que el primer paso que debe dar un bautizado para incorporarse a Él, es morir al pecado de una vez para siempre, y vivir para Dios en Cristo Jesús. En cierta ocasión, un reportero le preguntó a un agricultor si podía divulgar el secreto de su maíz, que ganaba el concurso al mejor producto, año tras año. El agricultor confesó que se debía a que compartía su semilla con los vecinos. ¿Por qué compartir su mejor semilla de maíz con sus vecinos, si usted también entra al mismo concurso año tras año? Preguntó el reportero. Verá usted, señor, dijo el agricultor. El viento lleva el polen del maíz maduro, de un sembradío a otro. Si mis vecinos cultivaran un maíz de calidad inferior, la polinización cruzada degradaría constantemente la calidad del mío. Si voy a sembrar buen maíz, debo ayudar a que mi vecino también lo haga. Lo mismo sucede con otras situaciones de nuestra vida. Quienes quieran lograr su salvación, deben ayudar a que sus vecinos también se salven, para que ellos a su vez sean medios de salvación. Quienes decidan vivir bien, deben ayudar a los que les rodean a que vivan bien, para así no tener problemas. Porque el valor de una vida se mide por las vidas que dejas mejor, que tocas, que resucitas. Quienes optan por ser felices, deben ayudar a que otros encuentren la felicidad, porque el bienestar de cada uno, se haya unido al bienestar de todos. Por eso todos los católicos bautizados, estamos comprometidos a ayudar con nuestros bienes, a todos los servidores de Cristo, en la extensión del reino. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Colosenses capítulo 2, versículo 12. Es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo, y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios, que los resucitó de entre los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Cristo y por medio del bautismo hemos nacido a una nueva vida. Antes vivíamos en el pecado, pero ahora hemos sido trasladados a un nuevo reino, a una nueva vida. Fuimos sepultados con Cristo. ¿Esto qué significa? Que, al aceptar a Cristo en nuestras vidas, decidimos libremente, morir con Cristo al pecado, a los vicios, a los placeres de este mundo, para resucitar con Cristo a la vida de gracia. Ciertamente, todos nosotros, fuimos bautizados, cuando éramos muy pequeños, e ignorábamos totalmente, cuál iba a ser nuestro compromiso. Pero ahora que somos adultos, es tiempo que renovemos los votos de nuestro bautismo, y nos comprometamos a todo lo que implica ser un católico bautizado. Morir al pecado, abrirme a la gracia y trabajar para la extensión del reino. Todo católico bautizado, adquiere 3 misiones como apóstol de Cristo, desde el momento mismo de su bautizo. Ser sacerdote, profeta y rey. Como sacerdote, nuestra misión es ser puente, entre el hombre y Dios. Como profeta, conocer, estudiar la palabra de Dios, hacer la vida, predicarla, y denunciar el mal donde quiera que lo encontremos. Como rey. Reinar con el bien sobre el mal. Por eso, si queremos contar con los beneficios del bautismo, también tenemos que cumplir con las responsabilidades de nuestro bautismo. Recordemos que, en esta vida, todo tiene precios y consecuencias. Si quieres recibir las gracias del bautismo, la resurrección y la vida eterna, tienes también que comprometerte a cumplir las 3 misiones de tu bautismo. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, primer libro de Pedro capítulo 2, versículo 2. Como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Todos los bautizados, debemos, alguna vez en nuestra vida, renovar nuestra decisión de ser bautizados, aceptando todos los compromisos que implica el serlo y una vez renovado nuestro bautismo, buscar en la palabra de Dios, los elementos que nos van a ayudar a crecer y alcanzar la plenitud. Si tú eres bautizado y no conoces la palabra de Dios, es como decir que eres mexicano y no conoces la historia de México, o el himno nacional. Muchos católicos son analfabetas con respecto a la palabra de Dios. Y hace falta cada día más, gente capacitada que enseñe, predique y proclame la palabra de Dios. Para esto se necesitan recursos económicos que faciliten la capacitación de evangelizadores seglares, que se dedican a alfabetizar católicos en el conocimiento de la palabra de Dios. Entre más gente conozca la palabra de Dios, en nuestro vecindario, nuestra colonia, nuestro país será mejor, y nuestros hijos tendrán más oportunidades de contrarrestar los antivalores con los que los medios de comunicación, el Internet, nos están bombardeando, y alcanzar así una calidad de vida mejor para todos y la salvación de nuestras almas. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para Pablo y para los santos padres, el bautismo contenía un rico simbolismo que es posible que ya no perciba el hombre moderno de hoy. El bautismo expresaba el morir al hombre viejo y el renacer al hombre nuevo. Quien recibía el bautismo se introducía en el agua simbolizando la incorporación a la muerte de Cristo, y salía de ella regenerado, un hombre nuevo, llamado a una nueva vida, llamado a dejar de ver y trabajar para las cosas de la tierra y a empezar a ver y trabajar para las cosas del cielo. El que es de Cristo es una criatura nueva, lo antiguo ha pasado y lo nuevo ha comenzado. Es muy oportuno reavivar el sentido del propio bautismo, por eso Dios nos invita a buscar las cosas del cielo, el amor, la paz, la fe en Cristo Jesús, que es donde está la solución a todos nuestros problemas actuales. Mt 6:33. Busca primero el reino y todo lo demás se te dará por añadidura. Por eso Dios nos invita a preocuparnos por las cosas de arriba. ¿Esto qué significa? Que nos está invitando a preocuparnos y ocuparnos para que la palabra de Dios llegue hasta los últimos confines de la tierra, para que su reino se extienda cada vez más. Ocuparnos en orar por todos los que sirven en la evangelización. Ocuparnos en que los que se dedican a predicar la palabra de Dios, cuenten con los recursos necesarios para que pueda seguir su labor. Ocuparnos en recibirlos, atenderlos, proporcionarles todo lo necesario, para que la labor del servidor de Cristo, que es la labor del mismo Cristo, siga adelante, logrando que cada día, que más y más almas alcancen la salvación y la vida eterna. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Mateo. En esta lectura el Señor nos dice que el que ama a cualquier familiar o persona, más que a Dios no es digno de él. ¿Esto qué significa? Desgraciadamente, cuando alguien quiere empezar a vivir de manera más auténtica su compromiso de católico bautizado, los primeros que se oponen y tratan de impedirlo, son los miembros de la propia familia. Ya que empiezan a crear 1001 obstáculos, para que el católico que se ha decidido a ser auténtico a darle una respuesta generosa al llamado de Dios, no lo logre. Y empiezan a darnos 1001 de razones por las cuales no debemos ir a escuchar la predicación, no debemos ir a los cursos, no debemos ir a misa diario, no debemos ayudar económicamente, no debemos ir a servir, etcétera, etcétera. Y aquí es donde entra la palabra de Dios. O le crees más a Dios o le crees más a los razonamientos huecos de tus familiares. Si vas a estar creyendo más en los razonamientos egoístas, manipuladores de tu familia, que en Dios que te está llamando, no eres digno de Dios. Recuerda, tu familia no te salva, y Dios, sí. Por eso si ignoras las amenazas, burlas, críticas, razonamientos burdos y le haces caso a Dios, entonces estarás tomando la mejor decisión de tu vida, porque estarás entregando tu vida al Dios que te ama, que es misericordioso y siempre fiel, sabiendo que siguiéndolo, recibirás la presencia del Espíritu Santo que te irá guiando y santificando, alcanzando de Cristo la salvación y la vida eterna, para ti y para los tuyos. Cuando Dios me habla, cuando el sacerdote, el predicador o catequista te anuncia en nombre de Dios su evangelio.
Por eso el Señor dice, quien los recibe a ustedes a mí me recibe y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. En pocas palabras, cada vez que tú no recibes a una persona, que, en nombre de la Iglesia Católica, te invite a responder a tu compromiso de bautizado no estás recibiendo a Dios. Y cada vez que le recibes con amor, recibes al mismo Dios, con todas sus bendiciones. Por eso el Señor se muestra tan generoso en esta lectura. Dice que el que recibe a un profeta, predicador, hombre bueno, por serlo, recibirá la misma recompensa del profeta, predicador y hombre bueno. O sea, que, si un predicador tiene 48 sirviendo a Dios, una persona por darle un vaso de agua con amor, recibe como regalo generoso de la gracia de Dios, la misma recompensa del predicador. Pero ojo, que quede claro que también es a la inversa. Si tú recibes a un narcotraficante por ser narcotraficante, recibirás la misma recompensa del narcotraficante. Si recibes a un adúltero, por ser adúltero, recibirás la misma recompensa del adúltero. En pocas palabras, si recibes al bueno, recibes el bien, si recibes al malo, recibes el mal. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 12, versículo 25 al 26. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que ama su vida en este mundo la destruye, ¿por qué? Porque a veces amamos tanto nuestra comodidad, nuestros vicios, nuestros placeres que cuando viene Dios a invitarnos a colaborar en la extensión de su reino, no queremos salir de nuestra zona de confort, no queremos renunciar, ni sacrificar nada, por el amor y apego que tenemos a los bienes del mundo, sin darnos cuenta, que los bienes del mundo son pasajeros y conducen muchas veces a la condenación y a la muerte. En cambio, el que desprecia las comodidades, los placeres, los vicios del mundo, para servir a Dios y trabajar para la extensión del reino, ese tiene vida eterna. Ciertamente, a muchos de los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, nos critican, porque dejamos fiestas, reuniones, salidas los fines de semana con la familia, oportunidades de ganar dinero, etc. para trabajar en la evangelización y no solo nos critican, sino que también nos atacan y nos amenazan, como si renunciar a las cosas del mundo por las cosas de Dios, fuera el pecado más grande del mundo. Que equivocados, el pecado más grande del mundo, es dejar el llamado de Dios, por las cosas del mundo. Vean el ejemplo del hombre rico del Evangelio, que prefirió sus bienes económicos, a responder a la invitación de Jesús de seguirle. Libro de Mateo 19, 16, 30. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 13, versículo 20. En verdad les digo, el que recibe al que yo envié, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué fuerte es la palabra de Dios, el que recibe al que yo envié, a mí me recibe. Y, por otro lado, dice nadie viene a mí, si mi Padre no lo llama. Por lo tanto, todo servidor de Cristo, autorizado por la Iglesia Católica, debe ser recibido, como al mismo Cristo, por lo tanto, todo el mal que se le haga a un servidor de Cristo, se le hace al mismo Cristo. Por eso ojo, mucho ojo. Con eso de andar hablando mal de los sacerdotes, predicadores, catequistas, calumniándolos, poniendo su reputación en duda, porque al atacarlos a ellos, estamos atacando al mismo Cristo. Y lo curioso, mucha gente, cuando un servidor proclama la palabra de Cristo en algo que no le compromete, ni le cuestiona, esa predicación fue Cristo mismo quien la dijo. Pero cuidado, cuando el servidor de Cristo, le denuncia algún mal, le invita al compromiso, a la renuncia, al sacrificio, entonces esa ya no fue palabra de Dios, sino palabra del predicador que está mal de la cabeza, que es muy exigente, regañón y fuera de moda. No se trata de aceptar solo lo que nos conviene de la predicación, se trata de aceptarlo todo. Y todo como lo que es. Palabra de Dios. Dios es radical, y el verdadero servidor de Cristo debe ser radical. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Lucas capítulo 10, versículos 5 al 6 y 10 al 12. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo, la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes.
Pero si al entrar en una ciudad no quieren recibirles, vayan a sus plazas y digan, nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies. Con todo, sépanlo bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro que, en el día del juicio, Sodoma será tratado con menos rigor que esa ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios ofrece una bendición muy especial, quizá una de las bendiciones más grandes después de la Eucaristía, a todos aquellos que reciban al predicador y su predicación. La paz, en su vida, en su familia, en su casa, en su ciudad. En esta lectura nos dice claramente, si no merece la bendición la persona que los reciba o a la que ustedes le prediquen, la bendición regresará a ustedes. ¿Cuándo una persona no merece la bendición? Cuando recibe al predicador y su predicación, sin amor, de mala gana, a la fuerza, criticándolo, atacándolo, no escuchándolo. Por eso, así como el Señor es generoso, para premiar a aquellos que reciben al predicador y su predicación, también es duro, para castigar a quienes no quieren recibirlos. El Señor nos dice que, si no recibimos al predicador y su predicación, vamos a ser tratados peor que Sodoma y Gomorra en el fin de los tiempos. Y yo creo que, en la historia de la salvación, ningún país fue tratado de manera tan terrible como Sodoma y Gomorra. Me gustaría platicarle una anécdota que sucedió en mis primeros años de predicación. Llegué a casa de mi prima Rosa María, donde todos los miércoles en la tarde nos juntábamos para reflexionar las Sagradas Escrituras. Mi sobrina me abrió y me pasó a la sala. En eso escuché al esposo de mi prima, Roberto, que en paz descanse, que le decía a mi prima: no quiero que Carmen vuelva a venir a predicar la Biblia a mi casa. Si quiere venir como prima, bien recibida, pero como predicadora, dile que ya no vuelva a venir. Al escuchar esto, me paré y me acerqué a Roberto mi primo y abriendo la Biblia, le leí este versículo de Lucas 10 y le dije: más te valiera correrme como prima, que correrme como predicadora, ya que, al correrme como predicadora, no me corres a mí, corres a Cristo y con ello atraes para ti y para tu familia la maldición. En cambio, si me corres como prima, no pierdes, más que cuando mucho mi amistad. Mi primo hizo un silencio y dijo: nunca había entendido esto, hasta ahora, así que, por favor, olvida lo que dije y sigue viniendo a predicar la palabra de Dios a mi casa, porque quiero que mi familia y yo, sigamos recibiendo la bendición de Cristo. Recuerda, Dios viene a hablarte, a salvarte, a entregarte su reino, a través de todos aquellos que trabajan comprometidos en la Iglesia Católica, en la extensión de su reino. Recíbelos, apóyalos, ora por ellos, como lo harías con el mismo Cristo, para que recibas de Cristo la recompensa eterna. Para todos aquellos que quieran recibir la recompensa eterna, les invitamos a seguir orando por todos los misioneros de familia de la Virgen María. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta para que nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, permita que todos los que han sido invitados den una respuesta generosa a su llamado, y por todos los que van a participar, para que el Espíritu Santo los llene de amor, fe, esperanza, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Ricardo, el Padre David, por Gerardo, por Blasita, por María Elena Velasco, por José Velasco, por su conversión, por Rocío Romero, por Carmen Medina por su pronta recuperación, por Clarita, Mateo, André, Santiago, Diego, Vicky, Stoyan, y por cada uno de nosotros, para que el Señor nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, y la paz, la fe, la esperanza y sabiduría en nuestros corazones. Oremos por el programa de Radio María, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.